Ok. Hay otra cosa también que pasó con los papás antes de que se acabara la visita. Em, Cuando yo escuchaba a los papás hablando, lo único que yo escuchaba, cuando tomaba descanso para, porque estaba cansada de tratar de que me atendieran, lo único que ellos hablaban era de los logros de sus hijos, de las escuelas, de las cosas que tenían sus hijos materiales. Esa era la conversación que yo escuchaba, yo no escuchaba nada más. Y también yo vi que muchos de esos jóvenes, muchos de ellos, eh, estaban llenos de ciertos pecados que ellos de mirarlos, ¿verdad? El Espíritu Santo me decía que los tenían. Uno de ellos era la lujuria sexual, que tenían espíritus de mentira. Y mentira en el sentido de cuando tú quieres aparentar algo que tú no eres frente a las personas, de orgullo y de pecado sexual. Era muy fácil ver todos esos pecados en los jóvenes que yo vi, ¿verdad? Que estaban visitando. Ellos eran físicamente jóvenes, pero actuaban como si fueran niños. Y habían sido bien, ¿cómo se dice? Cuando los papás spoil their kids. Spoil es como alcahuete, ¿verdad? Que los alcahuetean mucho. Veía que los hijos miraban a sus papás con desprecio y los papás miraban a los hijos con admiración. Eso yo lo vi en ese sueño. Y también era muy fácil ver que ninguno de los dos grupos quería estar juntos el uno del otro. Querían estar separados. Ellos podían estar cerca, pero no querían estar mezclados. Y eso fue bien patente en el sueño. La próxima escena se llama La rata sola y sin cerebro. Una generación alterada por el pecado. Eso fue lo que el Señor me explicó de esta parte del sueño que yo vi. Yo estaba bien cansada de tratar de bregar con estos dos grupos dentro de la casa y salí otra vez a la habitación, al cuarto. Y cuando yo entré al cuarto ya no habían animales y solamente vi una rata. ¿Ok? Esta rata se veía débil y se veía como si estuviera medio, como cuando tú no tienes idea de lo que está pasando a tu alrededor. Yo noté que la cabeza era extremadamente pequeña a la cabeza normal de una rata y que tenía la barriga llena, 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 como cuando tú comes mucho y te llenas mucho, pues era como bien exagerado en el sueño ver la cabeza bien pequeñita y la barriga bien grande. Yo fui afuera, la vi y como que me dio esta pena porque la vi sola, no había más nada y vi esa rata así, yo, ok. Fui a donde mi esposo y le dije, mira, yo acabo de ver una rata que tiene el cerebro bien chiquitito, así se lo dije, tiene el cerebro bien chiquitito. Y él me dijo, eso es que está enferma. Y yo le dije, no, no está enferma, ella nació así. Mira lo que le digo. Y su barriga está llena. Yo sabía en el sueño, ¿verdad? Por revelación del espíritu, que era un problema genético. La rata estaba sola y a mí me dio hasta pena. Y yo sabía, yo ni la maté porque yo sabía que se moría pronto, que no iba a durar mucho. ¿Ok? Las ratas, aquí viene la explicación de esa escena, comen lo que encuentran. ¿Ok? Una rata normal se va a comer lo que parece que puede encontrar por ahí y casi nunca una rata está sola. Yo vivo en el campo, yo tengo una granja. Tú ves una rata sola y es un blanco perfecto. Usualmente le pasa algo, está enferma. En este caso, en el sueño no estaba enferma, pero no es común que una rata ande sola. Y son sumamente ágiles, porque en la naturaleza ellos son presa de otros animales. Una rata que no analiza y está aislada es una presa demasiado fácil. En este caso, yo vi una rata que comía lo que no debía, estaba comiendo la porquería que estaba allí, estaba sola, come donde no debe y estaba comiéndose las cosas del cuarto sin pensar lo que estaba haciendo. Y la interpretación de esto, aunque suena bien fuerte, es que esta es la generación que ha sido alterada por el pecado. Una generación de personas que han nacido pensando que el pecado sexual no es pecado y que ellos pueden comerse toda esa porquería y ni tan siquiera analizan lo que está pasando. Y eso fue lo que yo vi. Y me impactó mucho porque la parte de la rata, cuando yo oré y le digo, Señor, ¿qué es esto?
¿qué fue esa rata que yo vi? Y el Señor me dijo en mi corazón que esta es esta generación que no se da cuenta del pecado y anda por ahí, el cerebro chiquito es porque no lo está pensando, ¿verdad? Y yo decía, wow, pero una rata. Pero piensen, ¿quién come rata? Díganme ustedes, ¿qué animal se come las ratas comúnmente? Bueno, los gatos, Los gatos cazan a ratas, pero veces, no es su alimento ah, principal. ¿De qué animal la rata es el alimento casi principal? A ver si la serpiente. eso es así, la serpiente. Y eso fue lo que yo entendí. Y la palabra de nosotros, la Biblia, dice que la serpiente es que el enemigo, ¿verdad que sí? Y el enemigo tiene como presa muy fácil una generación de personas que piensan que la pornografía y el pecado sexual no es pecado. Y los tienen comiendo eso desde que tienen 3 añitos y les ponen un celular en la mano. O los visten de cierta forma, o los enseñan cómo se baila sexualmente, sensualmente, o les enseñan cómo... Y no saben lo que están participando y lo consumen todo el tiempo. Y es la presa más fácil de la serpiente, de nuestro enemigo. Y sobre todo, jóvenes, como hablamos en la parte 1, cómo el pecado sexual los aísla, los aleja, ¿verdad? Los que quieran saber un poquito más de cómo se aísla la persona a través del pecado sexual, vean la parte 1 de esta enseñanza. Así que después de esta parte, no nos falta mucho, pero no quiero dejar de... Vino la parte de dónde radica la responsabilidad, y esto ya yo se los comenté, que yo veía una separación muy grande entre estos dos grupos, los papás y los papás no dejaban de hablar de ellos, pero los jóvenes ni se veían, estaban inalcanzables, y lo que yo vi en cada grupo pues fue muy triste. Y lo único que yo puedo contribuir sobre esto es de quién es la responsabilidad de que una generación haya crecido en la mentira de ese pecado, si como hablamos de la rata, con su concepto de lo que es pecaminoso totalmente alterado, ¿verdad? Mirar al otro lado y dejar que el mundo dicte lo que hacen nuestros hijos trae graves consecuencias espirituales. Y por todo ello, los padres vamos a darle cuentas al Señor. Y no va a haber excusa. Por todo ello le daremos cuentas al Señor. ¿Quién puede con todo este sucio? Yo lo que hice fue que fui otra vez y regresé no, en este momento del sueño, yo tengo una visión dentro del sueño y yo estoy ya finalmente pasándole una escoba a ese cuarto. Ustedes no saben la felicidad que yo, cuando yo vi esa visión, yo tenía una escoba y había jabón en todo el piso y yo estaba raspando el sucio de esa habitación. ¿Verdad que sí? Desinfectando todas esas manchas, todo desinfectando, haciendo una limpieza profunda. La espuma que salía mientras yo limpiaba el piso era color roja. Se formaba una espuma color roja. Y después de que se veía la espuma, cuando yo limpiaba se veía el color real del piso. Se revelaba el color real del piso. Yo me puse tan contenta cuando vi eso, porque ya yo no me tenía que preocupar más por ese cuarto, ¿verdad? Porque iba a ser una fuente de contaminación, de enfermedades, de sucio. Amén. Así que esta escena es la limpieza profunda. Dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo y su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. En el proceso que el Señor me está mostrando a través de esta habitación, llegamos al punto en que el Señor hace una limpieza total de la habitación. Gloria a su nombre, aleluya. Ese color que ustedes ven ahí, clarito, fue el color que yo vi en la espuma. Y cuando yo me levanté y oré, Señor, porque esa espuma era roja, yo entendí que era la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Y esa preocupación que yo tenía se fue. El rojo de la alabanza representaba la sangre de Cristo. Sin aceptar a Cristo como Salvador y dejarnos limpiar con su sangre, nosotros no podemos estar limpios de pecado. La limpieza trae la paz total. Ustedes no saben la paz que yo tenía sabiendo que ya ese cuarto estaba desinfectado. No hay preocupación de mancharnos, se va, porque llegó la luz. Joven, no abandones el proceso. Deja que tu relación con tu Salvador en oración, ruego y súplica madure, ¿verdad? Y te sometas a Él.
Pero hay que accionar nuestra parte y movernos en esa dirección, buscar su presencia, ¿verdad? Y encontrarla. Amén. Y terminar ese proceso de limpieza y santificación que el Señor quiere hacer con nosotros. Después de esta visión, yo regreso a la casa y la gente empezó a irse. Yo sentí que ellos no iban a querer regresar a mi casa, porque yo no les di lo que ellos estaban buscando como, pues, como una anfitriona, ¿verdad? Yo me sentía un poquito triste porque no escucharon lo que yo les dije relacionado a esa habitación. Así que yo los llevé afuera para despedirlos y los paré frente a esta habitación que ya estaba limpia. Y miren lo que pasó. Y les dije, oigan, hoy, así mismo les dije, hoy hemos tenido un día bien largo en mi casa, mi esposo y yo y nuestra familia. Esta mañana mi esposo se iba para el trabajo y miren lo que pasó. Yo empecé a contarle lo de los animales, lo de los perros, todo lo que pasó. Y finalmente me estaban escuchando. Pero ¿saben qué? Ya mi casa está protegida. Y cuando yo señalé a la casa para adentro, yo vi esto que está aquí. Yo vi el mismo cuarto limpio, pero en el lugar donde estaban las ventanas había una muralla de bloques de barro, como el que estuve viendo ahí. ¿Cómo se llama eso? Bricks, sí, bloques de barro. Y yo vi esa muralla tan perfecta y yo, wow, mira para allá, eso está ahí tan seguro, estaba tan protegida. Y yo les enseñé pues todo cómo se veía, etcétera, que el cuarto estaba limpio, espacioso, bien bonito. ¿Y saben qué? A ellos no les importó. Y se fueron como si nada. Y cuando ellos se fueron, nosotros nos fuimos a la parte de atrás de ese cuarto que daba para la verja que daba para la parte en donde estaba el bosque. Y cuando yo miré para atrás, vi una muralla más grande que cubría toda la verja, una muralla de los mismos bloques. Y yo me sentía como si estuviera un fuerte. ¿Ok? Y nos estaba separando del área donde habían venido esos demonios que se habían metido. Ese muro de ladrillos que yo vi y la gente yéndose, me acordó de que cuando la gente, esto lo hemos hablado, cuando las personas se enfrentan a la verdad del evangelio, al hecho de que te vas a ensuciar o tienes pecado y necesitas a Cristo, y Dios desea algo de ti, o responden afirmativamente o se van. Eso lo hemos hablado anteriormente. Y eso fue lo que yo vi en esa persona. El muro que yo veía tomó tiempo, dirección y ejecución de parte del Señor. No fue de un día para otro, pero se trabajó. Ese proceso, jóvenes y quien esté escuchando, del Señor levantar esa muralla espiritual de protección, toma tiempo, pero no es para siempre, ¿ok? Si nos mantenemos en la carrera, el Señor nos va a dar una victoria y va a haber una transformación. Y nos va a llevar a ese punto. ¿Se acuerdan que yo había pensado en un alambre de púas? Mira cómo yo terminé con una pared de ladrillo. Cuando Dios dirige, nos va a cambiar los planes. Hay veces que tú dices, mira, yo me voy a proteger de esta situación, de este pecado, de esta tentación, de esta manera. Pero el Señor no tiene eso en mente, tiene otra manera. Nosotros pensamos en lo que teníamos a la mano, que eran los alambres de púa. Y el Señor dijo, no, esta situación requiere una pared de ladrillo. La única forma en que nosotros llegamos ahí es manteniéndonos en oración, en comunión con el Señor, en la dirección, ¿verdad?, que Él nos quiere llevar. Y con lo que Él nos da, no lo que yo tengo disponible. Muy bien. Y la escena final. Listos para la batalla y manteniéndonos en Él. Ahora yo les voy a describir qué fue lo último que yo vi. Lo último que yo vi fue que nosotros fuimos a la parte de atrás de la casa. Vi esa muralla alta. Había un espacio entre ese cuartito y la verja con pasto verde, ¿verdad? Y el Señor me permite tener una vista aérea. Es como si yo estuviera volando en el aire y yo veo a mi esposo y a mis hijos en el patio de la casa, esa muralla alta, y al otro lado del bosque yo veo a todos esos demonios. Ustedes no saben, yo nunca había tenido un sueño con una visión tan fuerte de una batalla espiritual tan física. Y yo veía demonios que parecían dragones, yo veía demonios que parecían, había mucho color rojo, mucho fuego, mucha violencia, y yo los veía todos por allá. Y nada llegaba hasta donde nosotros estábamos. Y en un momento dado, uno de ellos trató de subir y fácilmente mi esposo lo echó para el otro lado. Y yo estaba como que, wow, como qué protección.
Yo me sentía tan feliz, ¿verdad? Pero aquello era bien fuerte. Y en un momento dado, yo seguía viendo que, pues, que ni tan siquiera se acercaban a atacar y el que trataba de acercarse era muy fácil echarlo para el otro lado. En un momento dado, mi esposo salta a la verja con uno de mis hijos y se va a pelear, pero en el lado del enemigo. Tan pronto eso pasó, empezaron a tratar de saltar para el lado de nosotros, ¿verdad? Otras entidades del mal, y se rompió uno de los ladrillos. Y yo me asusté y dije, se está debilitando la muralla. Y de momento tiran como si fuera una bomba para el patio y cae en el patio. Y yo empiezo a gritarle a mi esposo y a mi hijo, vengan, vengan, vengan. Porque ellos salir de donde se supone que estuvieran debilitó esa fortaleza, ¿verdad? Ellos dejaron sus puestos, espiritualmente hablando. Pero de momento aparece este gigante grande que coge esa bomba de mi patio y la tira otra vez para el área del enemigo en lo que ellos llegaban. Y obviamente pues, y entendimos que ellos no podían dejar su expuesto. Todo esto tiene un paralelo espiritual. Listos para la batalla. ¿Cómo nosotros entramos en una batalla espiritual? Tenemos que haber pasado un proceso primero de identificar lo que el Señor quiere que saquemos, de someternos a su voluntad para hacerlo, de no abandonar el proceso de limpieza, de buscar de su presencia dirección para cuál es la protección. Y el Señor nos va a ir dando fortalezas y nos va a ubicar en el área de la batalla. Y cuando nos ubique, nosotros no podemos dejar ese puesto, ¿verdad? Nosotros no podemos pelear una batalla espiritual del lado de allá, del lado del enemigo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ay, abrir una ventanita, como yo me siento tan bien en el Señor y tan fuerte, pues yo me permito algo. Porque no me va a pasar nada. Dice la palabra que quien se crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Y este verso bíblico yo le voy a pedir a Adri que me ayude a leerlo. Es bien importante y habla de la armadura de Dios. Y mira cómo físicamente, ¿verdad? Se describe una armadura, pero que tiene una implicación en el espíritu, ¿verdad? El mundo espiritual. Y en el nombre de Jesús yo le voy a pedir a Adri que lea ese texto. Ay, no sé si lo puede leer, bendito. Si no puedes, Sí, me yo dice. sí. Sí, ok. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y si nosotros vemos ay, perdóname, dime. Iba a decir que Sí. está en Efesios 6, 10 al 17. Muy bien, amén. Gracias. Es importante para que ustedes ubiquen esa palabra. Si nosotros vemos a este guerrero y esas palabras raras, el yelmo, el escudo, ¿verdad? Ahí identifica cuál es cada una de las partes. Jóvenes, yo sé que ustedes lo saben, pero quiero que estén bien conscientes. Estamos en un tiempo de batalla espiritual. No se dejen oprimir ni sufrir por las estrategias de un enemigo vencido. Tengan fe, busquen la presencia de Dios, váyanse en oración, agarren las promesas del Señor, la victoria que Él ya les dio, pero hay que entrar en eso, ¿ok? Hay que cerrarle las puertas al enemigo. Si usted tiene, yo lo voy a hacer bien concreto.
Si por estos ojitos que usted tiene, usted no tiene que estar mirando nada que no aproveche, que sea vano, que te enseñen, ay, porque me mandaron 80 videos, que si WhatsApp me puso 80, no vean eso, tú no tienes que ver eso, ¿ok? Al principio, si es una persona, ¿verdad?, que está escuchando y se pasa todo el día viendo videos, va a decir, diante, ¿qué yo voy a hacer con mi tiempo? Pues eso mismo, buscarle la presencia de Dios, ¿ok? Escuchar palabras de personas que te ayuden, testimonio, ¿verdad? Segundo, usted no tiene que saberlo todo. ¿Cuál es la curiosidad de saber cosas? Te estás dejando enseñar por el enemigo, te estás dejando que te hable al oído. No lo hagas, ¿ok? Esa exposición que nosotros tenemos la podemos limitar mucho. Ah, que yo tengo que prohibirme muchas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor ya yo estoy acostumbrada, sí. ¿Ok? Ah, que yo voy a tener que dejar de hablar de muchas cosas con mucha gente. Y el Señor en esa obediencia nos va dando unas victorias y van creando en nosotros quien Él quiere que seamos para poder manifestar su gloria. ¿Ustedes se creen que el Señor no los está preparando para eso? ¿Por qué de tanta gente que usted conoce que tiene al lado de ustedes son los que están escuchando esto? Eso no es casualidad. El Señor los está preparando. Y el Señor con esto que me dio les está diciendo cómo lo vas a hacer. Es un proceso, no te puedes ir a la mitad. Saca lo obvio primero. Vete en oración. No te dejes intimidar por el enemigo. Ya yo le gané. Busca las áreas por donde se está entrando y séllalas. Busca mi dirección para decirte cómo lo vas a hacer. El Señor les habla a uno y le dice, mira, con esta persona sí, con esta no. Ten cuidado con fulano. El Señor nos habla. Amén. Aumenta tu fe, ¿verdad? No te dejes distraer. Y nos prepara para la batalla. No podemos en nuestras propias fuerzas, ¿ok? Hay que mantenerse en comunión, búsqueda y oración. Y donde usted vea pornografía, que ya usted sabe lo que es pornografía, usted no puede mirar eso ni participar ni un chispito. Porque el receptor es un pecador. Punto. Ay, que yo no hice. No importa lo que hiciste. Si tú viste y tú identificaste que no debes estar ahí, sal. No lo escuché. Para eso hay que estar llenos del Señor y mantenernos llenos de Él. No hay espacio para lo que no es del Señor. No se den ese lujo. Amén. Vamos a terminar con unos versos bíblicos bien poderosos. ¿Cómo se mantiene ese pacto? ¿Verdad? Como el pacto que yo hice con el Señor y Él hizo conmigo, ¿verdad? El Señor nos abre espacio para ese pacto. El Señor nos salva, Él nos hace un regalo, ¿verdad? Y cuando llega este proceso de limpieza, que tú dices, wow, mira cómo el Señor limpió este lugar, me limpió de mancha, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos? Yo voy a leer uno, Adri uno, Marcos uno. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Amén. Mira que todo lo que tú hagas, que estés consciente de ello, ¿verdad? Ahí no sea nada que entristezca al Espíritu de Dios. Ay, no. Yo no quiero entristecer al Espíritu de Dios. Amén. Adri, si puedes leer eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Hay que leer la palabra de Dios y guardarla. Les quería decir, YouTube, yo sé que hay otros sitios que lo tienen, pero YouTube tiene todos los libros de la Biblia audibles, hablados. Y si, por ejemplo, tú dices, ay, yo quiero esta semana escuchar todo el libro de los Salmos. Pues tú buscas Salmos, versión hablada. Y en una voz muy natural, los puedes dar para atrás y para adelante los 80 veces que tú quieras. Mira, y a lo mejor no te sentaste a leerlo, pero estás escuchándolo. ¿Ok? No hay excusa. Y uno debe guardar la palabra del Señor para obedecerla. Marcos, si puedes leer eso. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda forma de mal. Si el Señor nos lo pide, es porque se puede. Abstenerse. Abstenerse una vez o la primera vez es más difícil que la segunda, que la tercera, que la cuarta. Después se hace una cosa muy fácil porque el Señor nos va fortaleciendo. Amén. De toda forma de mal.
no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Nosotros no tenemos que tener ninguna conversación. Miren, jóvenes, y esto se oye como si yo estuviera diciéndolo. No, estoy diciendo lo que dice la palabra. Pero no se puede excusar. Yo no tengo que tener ninguna conversación que traiga vergüenza, que deshonre el nombre del Señor y lo que dice su palabra. Ni escucharlo tampoco. Ay, que yo estaba viendo una película y fíjate, la película es bien buena, pero tiene 2 o 3 escenas. No tenemos que estar participando de eso. Usted no se está perdiendo de nada. Estamos como las ratas sin cerebro, comiendo basura sin darnos cuenta. Eso es así. Alimentándonos de porquería sin darnos cuenta. Presa súper fácil para el enemigo. Y dice que no, que nosotros no tenemos, dice, y no tengan nada que ver con las obras de las tinieblas, nada que ver, ni un chispito. ¿Ok? Y otra forma de cómo mantener ese pacto, Job 31:1 dice, he hecho pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Claro, eso lo dijo Job, por eso lo de la mujer. Pero evidentemente es lo mismo con un hombre. Yo he hecho pacto con ustedes tienen autoridad sobre ustedes. Eso se llama el dominio propio y la voluntad y el libre albedrío. Y uno, para no hacer algo, empieza primero con proponérselo. Amén. Yo no voy a pensar en esto. Yo voy a llenar mi mente de esto otro. Entonces, le voy a decir una clave de cómo a mí me funcionó mucho. Es lidiar con cosas que a mí se me hacía difícil. El Señor me estaba diciendo, a mí no me gusta eso. Y saben lo que yo, porque usualmente ustedes saben que todo tipo de pecado, todos, tienen una cara muy bonita, ¿verdad? Tiene algo que atrae. Es la parte que es la mentira, ¿verdad? Del enemigo, el engaño. Y yo empecé a utilizar la palabra para desenmascarar lo que había detrás de ese pecado. Y a mí me ayudó a visualizar en mi mente que detrás de esos pecados hay demonios esperando que yo caiga. Ustedes no saben cómo a mí eso me ayudó. ¿Y saben por qué eso me ayudó? Por un testimonio de una mujer que decía, y yo me di cuenta que el Señor me dijo que aunque nadie me esté mirando alrededor mío, hay un montón de espíritus esperando que yo caiga para burlarse de mí, burlarse de mi fe. Y ella decía, y por temor al Señor, yo no voy a permitir, ¿verdad? Que el enemigo se burle del Señor y de mi fe por mis acciones. Y el hacer un pacto con los ojos, con las acciones, y uno preplanificar una acción de obediencia al Señor es bien importante porque ya tú pusiste tu corazón ahí. Ya tú hiciste un compromiso en tu espíritu, ¿verdad? Y uno en oración, el Señor nos ayuda a honrar esos pactos y esas decisiones que nosotros hacemos. Amén. No me quiero extender mucho más. ¿Hay alguien que quiera decir algo antes de orar? ¿Alguna pregunta o petición en confianza? Si no, vamos a orar. Existe, ¿verdad? Estamos en el tema de la pureza sexual. Ese no es el único, el única área donde un ser humano puede caer o donde el enemigo puede hacer que una persona, ¿verdad? Le falla al Señor también o tentarlo. Esa no es la única área. Lo que pasa es que estamos en ese tema. Oye, pero es un área que se le está dando bien fuerte, ¿verdad? Así que vamos a orar. Yo les voy a pedir que estén concentrados a todo el mundo que esté escuchando, sabiendo que el Señor nos está escuchando. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, adoramos tu nombre una vez más y te damos gracias, aleluya, por ese amor y esa gentileza de mostrarnos, Señor, nuestra situación y cómo, Señor, tú nos dices que salimos de esto, Señor, buscando tu presencia, creyendo de a ti, usando la palabra que tú nos diste, amén. Dándonos fe, Señor amado, porque en cada pequeña victoria de esa batalla te conocemos más. Aumenta nuestra fe. Te vemos más y confiamos más en ti. Tú nos haces más fuertes y nos revistes, aleluya, de todas esas partes de nuestra armadura para enfrentar lo que pueda venir. Yo te presento a cada joven, Señor, y cualquier joven que esté escuchando o persona
este estudio bíblico y tenga una atadura, Señor, a la pornografía, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de pornografía en el nombre de Jesús. Sea atado y echado fuera, Señor, de la vida de cada una de estas personas, Padre. Y te pido, Jesucristo, que tú le des la libertad, Señor, porque dice tu palabra que si tú haces libre, somos verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Cualquier, Señor, imagen, cualquier experiencia, Señor, cualquier pecado que hayan permitido en su vida, que haya abierto una puerta espiritual al enemigo, Señor, yo te pido que la cierres en el nombre de Jesús, aleluya. Y que llegue tu luz y llegue tu vida, Señor, y que tu Espíritu Santo los mueva a la limpieza total, Padre, a la santificación para tu gloria, Señor. Ninguno de ellos, Señor, es una rata, Señor. Ninguno de ellos es una presa de la serpiente antigua en el nombre de Jesús, sino, Señor, que tú nos has hecho, Padre, aleluya, reyes y sacerdotes en ti, Señor. Que cada joven, Señor, entienda quiénes son en ti, en Cristo Jesús, y que tú cumplas tu voluntad en su vida, Padre. Gracias, Señor, porque creemos a tu palabra. Y yo te pido que los acompañes en este caminar contigo y cumplas tu propósito en la vida de cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y aunque es un estudio un poquito largo, espero que lo puedan escuchar y aprovechar bien. Que el Señor les bendiga.